Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos en este jueves 3 de abril. Es la cuarta semana, el cuarto jueves de esta semana que el Señor nos regala en este tiempo y en este camino de conversión. Conversión significa metanoia, cambio de mentalidad. Metanus. Peñane acá me lleva ñamo ingue peñan de yarañe. Ñe punu yaguatá. Hayaya pobe y por mí lleva ya llave y ahí ya llave corrupción. Ya ni la coñan de la popindaja mondaja. Y justamente por eso la palabra de Dios en este jueves es del libro del Éxodo, capítulo 32, del 7 al 14. El Señor dijo a Moisés: baja enseguida, porque tu pueblo ese que hiciste salir de Egipto se ha pervertido. Ellos se han apartado rápidamente del camino que yo les había señalado y se han fabricado un ternero de metal fundido. Después se postraron delante de él, le ofrecieron sacrificios y exclamaron: este es tu Dios, Israel, el que te hizo salir de Egipto. Luego le siguió diciendo: ya veo que este es un pueblo obstinado, por eso déjame obrar. Mi ira arderá contra ellos y los exterminaré. Y así continúa. Y poseñan de yara lleva. Pero justamente nos está diciendo la verdad, queridos hermanos. Así como vemos cómo estamos en nuestra nación, con nuestra política, con todas estos programas supuestos, ¿verdad? Que son ya programas equivocados, así ya de inicio. Escuela Bella Jaya Carujanguá, la ya estudia Janguá. Quiere decir que no miramos las causas, las razones de por qué nuestros niños no comen en su casa, ¿verdad? Y así sucesivamente. Hay que ir a las raíces. Y aquí entonces no podemos llevarnos simplemente por fanatismos y decir oregoro ya popea, porque hay otros intereses. Es para dar a los amigos un poquitito más de corrupción, lastimosamente. Y entonces por eso aquí, hoy la palabra de Dios, y por ahí te yóñate. Baja enseguida porque tu pueblo, ese que hiciste salir de Egipto, se ha pervertido, ya no calcula veima, ya no pensa veima, ya ella mamo Señor, este rolón, qué sinvergüenza, ¿verdad? Sinvergüenza. Pega la palabra Javi puro y te agua lleva. Y bueno, se ha pervertido, quiere decir eso, queridos hermanos. Ellos se han apartado rápidamente del camino que yo les había señalado. Y esto es cierto, queridos hermanos. Ese pico la upecha da lleva. Peña de mitano, ña de mita iro, ña de caria uno, más lleva ya esa. Añandega tu la yaguero sapucaya por la justicia. Más lleva yaguero sapucay. Estos bandidos, estos corruptos ya hago. Hago añandeña y me bebe. Añande magatula ña de corrupto bello. Entonces, queridos hermanos, falta de palabra y falta sobre todo aquí lo que Dios nos dice. Falta de fidelidad a esa palabra y a esa enseñanza del Señor. Se postraron ante el oro, ahí está, ante la plata, le ofrecieron sacrificio y dijeron: este es tu Dios que te hizo salir de Egipto. Pensamos, queridos hermanos, que simplemente las cosas del mundo son las que nos salvan y sin embargo es el Señor que nos llama a la justicia, a la lealtad y a la fidelidad. Que la bendición de Dios hoy descienda sobre nuestro pueblo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.